Buenos días. Les saluda Araceli César y siempre es para mí un motivo de gratitud a Dios el poder tener este espacio que Él me ha concedido para poder compartir acerca de su palabra, para escuchar su voz, para conocerlo más y para estar en esa sintonía perfecta que se tiene a través de Jesucristo y la promesa de su Santo Espíritu. Muy bienvenidos a este espacio donde siempre va a haber algo que hablar de la palabra de Dios. No es una plática, no es una charla amena, no es una enseñanza donde vamos a seguir instrucciones del Creador y vamos a escuchar de una manera muy clara y muy hermosa su voz. Y te invito para que me acompañes prestando atención. Saca tu Biblia, tenla en la mano, ya sea en el tradicional libro, impreso o electrónica. De cualquier manera podemos tener acceso a esta palabra del Señor. Y fíjese que en días pasados que empecé a ver una convocatoria así como masiva allá en la frontera norte acerca de un clamor por Juárez, en este caso, en oración por Juárez y oración por Juárez. Entonces yo me comuniqué con mi hija que vive allá para preguntarle qué estaba pasando porque yo no había visto noticias y no sabía nada referente. Y ya ella me puso al tanto de la situación que me hizo recordar hace muchos años atrás esa escalada de violencia en las calles, ¿no? Mayormente con tanta mortandad, con tanto ajuste de cuentas, con tanto hecho que de alguna manera nos inquietaba y nos exponía, ¿no? Porque vivimos en lo familiar, cercano, experiencias muy dolorosas, en lo ministerial igual. Y bueno, esto no es privativo tan solo de Ciudad Juárez, en Chihuahua, ¿no? Sino que se ha extendido de una manera muy impresionante, no solamente en todo nuestro México, sino aún en toda la tierra. Y yo quiero compartirte algo de lo que dice Dios en su palabra del porqué de la violencia, ¿sí? Porque cuando vemos estos eventos tan tremendos, casi siempre vemos hacia afuera, ¿no? Casi vemos lo que hacen otros, pero pocas veces dejamos que Dios examine qué tanto estamos nosotros participando, ya sea de una forma activa o pasiva, de la violencia, que va desde el tolerarla, desde el permitirla, ¿no? Antes, poquito antes de ir a Juárez o recién llegados allá en el 85, estaba el tema de las desaparecidas de Juárez, ¿no? Y yo te quiero compartir algunas enseñanzas que Dios me dio en esta búsqueda de respuestas para que a la vez cuando la gente buscaba consejo y guía, entonces yo pudiera tener algo más claro. Y bueno, una de las cosas es que tantas ocasiones vemos solamente las víctimas y no vemos tantas veces también los victimarios, ¿no? Y en este caso, Dios me trajo una palabra muy, muy clara acerca de tantas mujeres que viven violencia desde el noviazgo, en las relaciones románticas, entrando a relaciones prohibidas, matrimonios forzados, matrimonios groseros, ásperos, violentos. ¿Y por qué lo permiten? Y Dios me traía un principio, porque ellas no me aman y no se aman. Fíjate, ese es un principio espiritual. No estoy criticando, no estoy juzgando, pero en muchas ocasiones yo le he dicho a varias mujeres en la consejería esta pregunta: ¿por qué no te amas? Y no estoy hablando que eres la única que debe ser amada, pero no te amas al estilo de Dios, ¿no? Cuando Él dice que lo ames a Él con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Tú estás amando, y lo pongo entre comillas, a otros más que a ti.
Hasta esa frase común que una madre da la vida por sus hijos y lo primero en su vida son sus hijos. No, discúlpame, una madre, lo primero en su vida debe ser Dios, ¿sí? Y aprender a amar a los hijos tiene que amarlos igual como se ama a sí misma. Lo mismo el padre. Cuando ya hay ese desvío de amar más a otros que a uno mismo, ya estamos violando el segundo mandamiento. Otro principio que me trajo Dios hace mucho tiempo, estando en el mero ojo del huracán, allá en la violencia, fue acerca de que me traía Proverbios 20:20, ¿no? Y porque me impactaba la cantidad de gente joven que estaba muriendo. Y me decía el Señor, me trajo Proverbios 20:20 y me trajo también Éxodo 20, donde habla acerca de que la falta de honra a los padres, fíjate bien, la falta de honra a los padres hace que la vida se acorte o que si sigue viviendo le vaya mal, fíjate. Entonces, mucho cuidado. Y cuando Dios dice que honremos a los padres, no es porque se lo merezcan ni porque sean buenos, sino porque es un mandamiento de Dios que nos preserva de que nos vaya mal o que la vida se acorte. Y la otra de Proverbios 20:20 dice, el que maldice a su padre o a su madre, su lámpara se la apagará y entrará en tenebrosa oscuridad. Y entonces habla de que la lámpara de la vida, en este caso representa la vida, cuando se apaga habla de muerte, ¿no? Y entrar en tenebrosa oscuridad es estar en constante opresión del enemigo o aún en constante depresión, pero también posesión, ¿sí? Entonces esto no es cualquier cosa. Necesitamos, cuando empieza la gente a orar y ahora, humanamente nuestro clamor es que se pare la violencia, ¿no? Así como que por arte de magia, que podamos ir delante de Dios y decirle, ya Señor, para todo esto, pero la violencia tiene una raíz y la raíz es el pecado. Y entonces tenemos que aprender hasta cómo orar. Si hace 10 años atrás tuvimos un tiempo y nos convocamos como iglesia a jornadas de oración, veladas de oración, oración matutina por nuestra ciudad y vimos cómo Dios obró. No solamente que aminoró la violencia, sino que a mí me tocó ser testigo de gente que llegaba a la iglesia que participaba en el narco y que venían al arrepentimiento, o familias afectadas que traían esos deseos de venganza por los sucesos y que querían ajustar cuentas y cómo Dios cambió su pensar. Pero entonces, no solamente es centrarse, porque a mí me incomoda que haya muertos en la calle y que me desvíen el tráfico y que pase las horas en la calle perdiendo el tiempo. No se trata de parar la violencia, sino de orar para que en medio de este llamado que Dios está haciendo, humillarnos delante de Él, aprendamos a orar, aprendamos cómo clamar. ¿Y sabes qué? Empezando por uno mismo. Y ser consciente, responsable, aceptando nuestra participación, te decía al principio, de alguna forma de violencia, ¿sí? Que es en nuestra ignorancia, nuestra incredulidad, nuestra rebelión, la hicimos y después venimos a Cristo, la dejamos de hacer, pero dejamos ya la huella, dejamos la marca, dejamos ese corazón herido, ese corazón dañado que va a estar generando violencia. Dice el salmista allá en 2 de Samuel, que se replica en los salmos, pero en 2 de Samuel 22 dice, mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Él es mi refugio, mi salvador. Él me libra de la violencia. Y cuando vemos esta declaración de fe y de confianza plena en el Señor, de un rey que salía a pelear para defender su nación, y él nunca fue ni herido siquiera en batalla, ¿sí? Entonces vemos a un hijo de Dios
que recibió las bendiciones de inspiración, de sabiduría, de protección de parte de Dios, aunque él después ejerció violencia en su propia casa. Y te lo voy a platicar en un ratito. La violencia que ahora nos asusta, que nos asombra, ha sido desde la caída en el principio de los tiempos, en el principio del mundo. No sé si a ti, pero a mí me impacta que la primera familia y los primeros hijos registrados en la historia bíblica, que son los hermanos Adán, producto de Adán y Eva, los hermanos Caín y Abel, bueno, pues vivieron esa violencia, ¿no? Y la historia es sumamente conocida. Caín matando a su hermano, su único hermano, ¿sí? Vemos un ejemplo muy, muy tremendo del resultado de la caída. Sus padres habían desobedecido a Dios y entró el pecado. Ahí también en Génesis nos habla de que Dios advirtió a Caín que estaba el pecado tocando la puerta, ¿sí? Que tuviera cuidado de no abrirle. O sea, él fue advertido porque Dios conocía sus pensamientos. Ahí vemos en primer lugar la comparación con el hermano, la rivalidad con el hermano, ¿sí? Y esto se ha extendido hasta nuestro tiempo, donde encontramos que, ¿sabes dónde está la violencia mayor? En los hogares. A mí nadie me va a decir lo contrario. Todo eso que está sucediendo tanto en Ciudad Juárez, luego un hermano, amigo allá en Tijuana dijo, acá está pasando lo mismo, suspendimos actividades. En muchos lugares se han suspendido porque tienen miedo a salir. Es más, les dicen ni salgas si no tienes a qué. Pero hay ocasiones que hay que salir porque hay gente que tiene que salir de alguna forma y no puede suspender su salida y se expone, ¿no? En aquel tiempo todo el mundo juzgaba que todos los que morían en la calle eran por el narcotráfico. Y otra cosa que Dios me mostró no es nada más el narcotráfico, es que si la gente es mentirosa, si la gente es adúltera, si la gente es extorsionadora, si la gente es violenta en su propia casa, si engaña, si seduce, si roba, no nada más es el narcotráfico, ¿sí? Entonces vemos aquí que esto lo venimos arrastrando desde la antigüedad muy remota, ¿no? Y en la Biblia, que es uno de los libros más antiguos, que también es histórico, nos describe los efectos del pecado con esos actos violentos, ¿verdad? Hay un sinfín. Me viene a la mente el diluvio que empieza ya a narrarse a través de Génesis capítulo 6. Ahora, ¿por qué vino el diluvio? ¿No? Pues por causa de la abundancia de la maldad de los habitantes de aquel tiempo. Y Dios decidió en su soberanía, porque te recuerdo que Él es dueño de todo lo que existe, entonces Él puede hacer lo que Él quiere y lo que Él le place porque le pertenece. A nadie tiene que pedirle permiso ni dar explicación. Y entonces Él decidió enviar un diluvio, ¿no? Que vino a ser catastrófico porque solamente se salvaron 8 personas de toda esa era de la humanidad. Y entonces encontramos que hubo esa destrucción para parar. Fíjate, si no hubiera sucedido esto, no sé dónde estaríamos. Luego hubo otro evento también muy fuerte en cuanto a la destrucción de 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. También otro ejemplo ahí en Génesis que vemos descrito de manera muy gráfica. ¿Y todo por qué? ¿Sí? Porque fíjate que del mismo pueblo, esos pueblos de Sodoma y Gomorra, subió clamor a Dios. Fíjate. Porque había una maldad extrema. Ahora se inclinaba muchísimo a la inmoralidad sexual. Ya era aberrante, ya era extremo, ya eran relaciones literalmente más que animales, ¿verdad? Perversas de una forma impresionante. Y Dios, una vez más, como soberano y como dueño, envía destrucción. Y esto está registrado en la historia.
Y podemos ver hasta la actualidad, arqueólogos han ido descubriendo vestigios de aquellos lugares que fueron consumidos con fuego y azufre, ¿no? Y entonces vemos que el hecho que la Biblia narre este tipo de eventos no es que el creador esté de acuerdo con estos eventos, no, es un libro histórico y narra, ¿no? Tanto habla mal de un hombre que hizo mal como bien de un hombre que hizo bien, ¿sí? En términos generales. Y la Biblia nos revela y nos lleva más allá del por qué. Yo te puedo asegurar que mucha gente de aquel tiempo quizás se preguntó por qué pasó eso, ¿no? Y quizá no tuvo una explicación. Dios, como sus hijos, nos da una explicación. Y si te fijas, fue el extremo de violencia, el extremo de maldad. No falta quien pregunte por qué si Dios dice no matarás, por qué hubo tantas guerras para poseer la tierra prometida. Yo leí hace tiempo en un libro muy interesante acerca del porqué de esas guerras y metiéndose el escritor mucho más a fondo del el contexto de las naciones que ocupaban, porque acuérdate que la tierra prometida era un vasto, hasta la fecha, es territorio, pero ocupado por naciones, no era un pueblo, eran muchos pueblos de tal manera que por eso tenían sus murallas, porque eran autónomos, porque eran separados de otros, pero era el grado tan avanzado de maldad que cuando decía que hasta los niños tenían que morir y cualquiera pregunta, no, pero ¿por qué los niños inocentes? Mira, mi amado, los niños de inocentes no tienen nada, solamente recién que nacen, pero una vez que van creciendo, van participando del pecado consciente o inconscientemente. Y entonces, ¿qué van a hacer? A replicar lo que ven, a imitar lo que han visto. Y si lo único que han visto, como tú y como yo, ha sido la violencia, pues sale así. Y luego de por sí la naturaleza humana tan frágil, tan débil, ¿no? Entonces encontramos que todos traemos esa inclinación natural a ser violentos, fíjate. Todos traemos esa inclinación a ser enojones, a ser irritables, a ser insoportables, a hacer falta de tolerancia, ¿sí? Y entonces es ahí cuando nuestra oración por intercesión, cuando están pasando estas cosas, debe de empezar por nosotros mismos y decirle a Dios, cámbiame a mí, que yo no sea un detonador que en mi propia casa esté generando que haya esa aspereza, que haya ese abuso, que haya ese maltrato, para que si lo hice, perdóname y permíteme restaurar esas vidas. Y si lo estoy haciendo, pare, ¿sí? Para no participar de una forma, puedes decir tú, no, pero pues es que esto no se compara, no, es que ahí empieza, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo si esto se da mucho en el hogar. Ahora, un problema es cuando nosotros nacemos y crecemos en lugares donde la expresión violenta se vuelve tan común, ¿sí? Parece normal. ¿Y por qué así crecemos? Así vivimos, pensamos que así es la vida, ¿no? Y entonces, pero no es así. Ahora, tenemos que cambiar, fíjate bien, el desafío de parte de Dios a tu vida, no mío, es de parte de Dios. Hasta el tono de tu voz, si es áspero. No, es que así hablamos los del norte, ya deja de estar usando esa excusa, porque ese tono provoca, ¿sí? Y entonces tenemos que pedirle a Dios, suaviza mi voz. Y yo te puedo decir algo, ¿sí? Si mi voz te resulta agradable, bueno, Dios trató con mi voz porque yo tenía una voz áspera, una voz fuerte, dura, pero aparte le imprimía todo ese sentir equivocado, ¿verdad? Entonces, Dios no nos creó para destrucción. Dios no nos creó para maldición, Dios nos creó para bendición, ¿sí? Entonces tenemos que aprender de parte de Dios y así como confiar que todo ese castigo que vino, toda esa mortandad,
esa eliminación, porque no sé si tú sepas, pero de todas las naciones que habitaban la tierra prometida, fueron desapareciendo del mapa, ¿sí? Porque Dios quería que se quitara ese mal y pésimo ejemplo que viene a darse cuando la gente no tiene temor de Dios. Y son naciones que ya no existen. Se eliminó completamente. Ahora, ¿qué fue? ¿Por qué perseveró la violencia? Pues porque los mismos habitantes imitaban las costumbres, ¿sí? Y quizás no era ya el extremo de maldad, pero no deja de ser violencia, ¿no? De tal manera que a veces nos justificamos diciendo, bueno, pues sí, soy enojón, pero poquito, ¿no? Entonces, tenemos que pedirle al Señor, si realmente vamos a participar en oración y vamos a pedir porque el Señor traiga paz para mi ciudad, como muchos han cantado en este tiempo. Tenemos que permitir que primero erradique de nuestro corazón toda raíz de violencia, ¿sí? Y que nos ayude, nos fortalezca con su poder para evitar estar cayendo a esa inclinación constante de participar en una escala mayor o menor acerca de esto, ¿no? Déjame compartirte algunas expresiones comunes que yo he visto a lo largo de mi vida, pero también del Ministerio de Consejería. Al escuchar tantos corazones, me tocó ministrar a viudas del narcotráfico, a huérfanos del narcotráfico, a quien vengó en medio del narcotráfico, a quien vivió los resultados del narcotráfico. Te cuento breve una historia. Hace muchos años, una mujer que tenía un afán desmedido por el dinero y nunca le llenaba, aunque tenía 2 negocios prósperos, y aún así ella todo el tiempo estaba en angustia y en un temor de quedarse pobre. Y nos fuimos a la raíz del problema y Dios nos mostró. Esto empezó cuando estaba niña y hubo una situación familiar ahí de separación conyugal. Quedaron sin la madre y entonces el padre casi se volvió loco porque cómo es posible que la esposa lo haya dejado, descuidó a los hijos y los hijos empezaron a crecer como las plantas silvestres sin ninguna guía, sin ninguna instrucción, pero a la par pasando hambres, pasando abandono emocional, espiritual, en el sentido de físico también, ¿no? Ella me decía lo que era tener hambre en verdad, porque no había nada que comer en su casa. Y en ese tiempo ya era un adolescente cuando empieza a ver que sus hermanos son atraídos al narcotráfico. Y luego me cuenta historias de cómo vivieron tragedias muy fuertes participando en el narcotráfico. No tengo el tiempo para contarte todo, pero lo que te quiero decir es que como la raíz de esto entonces fue precisamente una separación. Hubo una pequeña interrupción. Retomamos. Yo no sé por qué esta persona dejó al marido con los hijos, ¿no? No sé por qué se fue con otro hombre, pero todos son actos violentos, ¿sí? Y yo creo que ella nunca pensó todo lo que iba a generar esa ausencia, ese abandono, ese rechazo. Por eso, en primer lugar, el rechazo, el abandono paterno, materno. Esto es un grado extremo de violencia. Ahora se ha vuelto tan común el divorcio como solución al conflicto matrimonial. Y te puedo decir algo, no soluciona el conflicto matrimonial. Es más, ni el conflicto personal. Porque aun cuando se separe ese matrimonio, si no reciben esa sanidad en su corazón, esa reconciliación con Dios, ese ponerse a cuentas, aunque tengas un papel firmado, no vas a tener paz, ¿no? Y los hijos van a vivir el resultado de esto, ¿sí? Y cuando te digo que en el hogar empieza, porque fui testigo de los abusos en el hogar. Tú y yo fuimos víctimas de abusos verbales. Y no me digas que no. Y maldiciones, y groserías,
y sentencias, que una madre te diga que por qué no te mueres. Digo, esto es una violencia extrema. ¿O por qué naciste? ¿Sí? O que esas palabras sean tan hirientes. No sirves, no vales, nadie va a creer en ti, nadie te va a amar. Y aparte del lenguaje tan florido tristemente que tenemos en México, ¿no? Que crecemos con eso y es una forma de estar ejerciendo violentamente, verbalmente, esas formas que destruyen, ¿no? ¿Y qué de la violencia física? Yo creo que todos, de alguna forma, medida mayor o menor escala, hemos vivido la violencia física, ¿no? Que va desde jalones, aventones, golpes, pellizcos, patadas, con un instrumento, la gente se ríe en Facebook que la mamá y su chancla, ¿no? La verdad, a mí me hizo llorar mucho la actitud de ese tipo de disciplina que nada que tiene que ver con la corrección. Y queda la violencia extrema, ¿no? Cuando estas criaturas tan pequeñas, tan endebles, son azotadas por alguien que les cuadriplica el peso y con la fuerza del enojo, porque ya no solamente la fuerza física, sino aumentada por, y la frustración personal, en este caso de los padres, ¿no? Y qué de la violencia emocional, cuando por un lado a la mujer le dan permiso de llorar todo lo que quiera y al hombre le niegan todo permiso y porque es hombre no debe llorar. Y ahí vemos cantidad de varones en la edad media sufriendo infartos por guardar tanto sentimiento sin poderlo expresar. ¿Y qué de la violencia sexual? Si algo yo he llorado y sigo llorando, es por este tema. Porque como consejera sigo escuchando esas confesiones de, ¿y sabes dónde hubo la violencia sexual? En la casa, en el hogar, en la familia. Y esto es bien tremendo. Y entonces encontramos de una manera muy especial el hecho de que tenemos a un poderoso Salvador que puede sanar esas heridas de abusos, esas heridas que solamente Él puede hacer posibles en nuestra vida. Te voy a pedir que me aguantes un chiquito porque vi que mi teléfono se está descargando. Déjame ponerlo a cargar y regreso en un momentito. Ahora sí, discúlpame. Y entonces podemos encontrar que este tipo de abusos en el propio hogar donde se supone que debiera ser ese lugar de refugio, ese lugar de seguridad, ese lugar de tranquilidad. No, ahí está el incesto, todo tipo familiares abusando, ¿verdad? A mí no me lo vinieron a contar chismes, no, yo escuché y sigo escuchando muchos corazones que va desde el acoso, el tocamiento, el intento de violación, la violación, la pornografía que se mete allí,
el escuchar, la ignorancia de la instrucción, la ignorancia de la palabra. ¿Sabes cómo se llama eso? Violencia, ¿sí? ¿Y qué de las burlas? ¿Y qué de los apodos, los sobrenombres, las críticas destructivas que se toleran en casa? Aún a la hora de la comida, platicando, burlándose unos de otros, hablándoles de manera sarcástica, grosera, y se tolera y se permite. Eso es violencia. ¿Y qué de los favoritismos entre los hijos? Que muchos padres, ¿cómo se niegan a reconocer, pero que tienen un problema de preferencia, de favoritismo, es notorio? Y genera la famosa historia de José, por algo Dios la puso allí, ¿verdad? Genera no solamente orgullo y altivez en el favorito, sino menosprecio y envidia en el desfavorecido. ¿Y qué acerca de los padres, ¿no? Donde el hijo elige más a uno que al otro, y entonces esto hace rivalidad ahora entre los padres para poder ganarse el favor o el amor de ese hijo. Y si hablamos de los vicios, qué tremendo, ¿no? Toda la destrucción que generan por todos los lados, el alcoholismo, la drogadicción, todo tipo de elemento químico que entra en nuestro cuerpo como buscando una satisfacción, una llenura, una plenitud, son viles intentos de Satanás por tenernos ahí en este tipo de situaciones. Ahora, hace poquito escuchaba un diálogo, ¿no? Ahí de unas pequeñitas que iban a jugar. Dijo, espérate, ahorita jugamos, nada más que mi mamá se acabe su cigarro. Y le dice, ¿y por qué fuma? No sé, no sé, pero ahorita que se acabe su cigarro, ya puedo jugar contigo. Y se crece con esa mentalidad de, oh, pues es normal, ¿no? ¿Qué va a hacer esa chiquita cuando llegue a adolescente? Pues igual. Y quizá dices, ay, que es que no es tan malo fumar. No, no, es que es el inicio de otros vicios. Porque llega un momento donde ni el cigarro satisface, ¿no? ¿Y qué pasa con la comparación entre los hermanos, ¿no? La envidia, la rivalidad, el que se permite el orgullo, el que se permitan los malos sentimientos. Yo he tenido casos donde a mí me confiesan que odian a su hermano y los papás percibían eso, pero nunca hicieron nada, ¿sí? Y eso es violencia. Ahora, no se trata de prohibir que odies, no. Se trata de corregir, se trata de enseñar, se trata de exhortar, se trata de reconciliar, se trata de usar la palabra de Dios para traer sanidad a esos corazones, ¿no? Y luego esto y más, eso es violencia. Y con eso la mayoría de la gente, no solamente en Juárez, en cualquier lugar del mundo, esto, ¿qué genera? Devaluación interior. Inseguridad. La inseguridad personal va a traer a todos los temores y sus parientes, ¿no? Que van desde los celos, que va desde la timidez, la aprensión, la introversión, esa situación de sentirse menos, sentirse que no vale, que no sirve, que de la tristeza, que del dolor. O sea, hay mucho adulto con corazón de niño dolido que no ha sanado y pone una imagen de un león cuando atrás hay un gato y pone una imagen feroz cuando adentro se está muriendo de miedos, ¿sí? Y los deseos de venganza, ¿a poco crees que se quedan así en el aire? No, se ejecutan. Por eso el Señor dice muchas veces en su palabra, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Y qué de la ira y del enojo crónico? Que lo permitimos y lo vamos dejando, como que así somos la familia fulana. No, por eso el salmista dice, ¿verdad? En el Salmo 37, deja la ira, desecha el enojo. Y luego Pablo lo replica, ¿no? En Efesios, en Colosenses, y dice, abandonen el enojo, los pleitos, quítense de ustedes la amargura. ¿Por qué viene la amargura? Por esto, por estar expuesto a violencia que uno no pidió, no quiso, no imaginó.
pero que le tocó de alguna forma vivir en mayor o menor escala, ¿no? ¿Y qué de los malos deseos, de los malos pensamientos? Sabes que cuando uno está teniendo malos deseos y malos... A mí Dios me libró de eso. Bendito sea el Señor. Yo era candidata al infierno todo el tiempo, sometida con pensamientos malos, con sentimientos malos. De entrada veía a alguien y me caía mal, hasta que Dios me dijo, prohibido que más nadie te caiga mal. Al contrario, mira a la gente con compasión y con misericordia como yo lo hago contigo. Y yo me prohibí que alguien me cayera mal. Y mira que hay casos que cuesta mucho trabajo, pero le creí a Dios, porque yo sufría por haber estado albergando en mi corazón esos sentimientos feos, equivocados, sin ni siquiera me hizo nada. Simplemente estar atormentado es una forma de violencia espiritual que el enemigo trae a nuestras vidas. Y que la inclinación a vicios, ¿no? Y los actos impuros e inmorales. Cuando nosotros crecemos rodeados de esto, no se nos hace raro, hasta te ven raro cuando no lo haces los demás de la familia que sí lo hacen, ¿verdad? O de los amigos. ¿Y esto por qué? Porque nosotros de alguna manera nuestra mente se va aclimatando a esa forma de ser y de pensar, ¿no? Y más violencia y destrucción. Y yo te invito, mi amado, si tú quieres ser un participante activo en el reino, donde no solamente intercedas a favor de tu ciudad, de tu familia, de tu entorno, porque haya paz, porque no haya violencia, empieza por examinar tu corazón junto conmigo. Empieza por ir delante del Señor y arrepentirte de corazón por haber justificado tantas veces tu enojo diciendo así soy yo, así es mi carácter, ¿sí? Y hace unos días una amiga amada me decía, estoy teniendo problemas con la ira, no sé por qué me enojo de todo y de nada. Y ya le dejé una tarea, ¿no? Algo semejante a lo que te quiero compartir ahora. No lo toleres. Sin duda alguna, detrás de un enojo puede ser que haya un trato injusto o puede ser que haya algún tipo de abuso. Pues hay que ir a la raíz del problema. ¿Desde cuándo me enojé? ¿Qué me hizo enojar? ¿Por qué estoy enojado? ¿Por qué permanezco así? A veces es algo, no sé, un mes atrás, dos meses atrás, la pandemia, ¿no? A la pandemia ha dejado de veras una crisis tremenda a nivel familiar, pero ¿sabes dónde empezó? En lo personal, porque no supimos enfrentar el cambio. No supimos que Dios en medio de todo esto difícil iba a hacer cosas nuevas. Nos resistimos a seguir conservando tradiciones, salidas, reuniones, ideas, costumbres, hábitos, hobbies y queremos seguirlo manteniendo como antes aunque fuera pecaminoso. Y no permitíamos que nadie interviniera y cuando Dios cierra todo, porque Él cerró todo, a causa, no fue la pandemia, Dios está en el trono y Él cerró todo porque Él vio demasiada violencia. Ahora, yo me pongo a pensar viviendo acá en la Ciudad de México, ¿cuántas personas al no salir ni a la escuela, ni al trabajo, ni a sus actividades, evitaron que las asaltaran en los servicios públicos? Eso no lo valoras. Eso no lo valoras, ¿no? Sin embargo, quiero salir, aunque no tenga que... ¿Cuántos, por antros cerrados, cuántos jóvenes fueron librados de ser violados, de ser inducidos a las drogas, de ser secuestrados? Eso no se valora. Pero nos vino a romper nuestras tradiciones de costumbre y familiares, ¿no? Y entonces tenemos que tomar la parte que nos toca. Yo traía mi corazón muy abatido porque tengo mi familia en Juárez y al preguntarles cómo están, cómo les va, ¿verdad? Y mucha familia espiritual. Y yo le decía al Señor, ¿qué hago? Y me empezó a poner mucho este tema de la violencia. Y me decía el Señor, empiece cada uno con su propio corazón. Erradique de su corazón ese trato áspero, ese trato grosero, ese trato sarcástico, ese trato burlón, ese menosprecio, esa comparación, ese favoritismo, ese abuso de cualquier índole.
hazte responsable tú de tu entorno, ¿sí? Porque yo no tengo duda y es algo que Dios me mostraba, ¿no? Tantos jóvenes, y cuando estaba yo en Juárez, ahorita no sé la cuota, pero entonces, fíjate, por un secuestro, a un chavo que armara un contacto para secuestrar a alguien le daban 2,000 pesos. Y ese se sentía rico porque le daba 2,000 pesos. Oye, mi amado, una vida, 2,000 pesos, y luego estaban pidiendo 1,000,000 de pesos por rescate, y luego se los pagaban y los mataban, ¿no? Y al que había accedido a hacer contacto, a ver si lo dejan libre, no, ya lo tienen encadenado, le tienen checado dónde vive, sus padres, su familia. Una ocasión un chavo hasta le dijeron, sé en qué iglesia vas, sé cómo se llama tu pastor, conozco a la familia de tu pastor, así que si tú abandonas esta empresa, ¿verdad?, de los secuestros, tú ya sabes dónde me voy a cobrar. Entonces, ¿pero de dónde viene? ¿De dónde viene? De todo este entorno que te cuento. Hogares violentos, padres ausentes. ¿Qué pasó en Juárez como en muchos otros lados? Se iba el hombre con otra mujer, mayormente, pero también se va la mujer con otro hombre. No, no digo que no, pero mayormente. Y entonces se quedan sin papá los hijos. Pero entonces la mamá se tiene que ir a trabajar. ¿Y qué sucede con los hijos? Se quedan sin papá y sin mamá. ¿Y quién los cuida? Y eso es violento. Chiquitos de 10 años cuidando a los hermanitos, eso es violento. Y terminan hartos de la responsabilidad, del compromiso. Entonces, en cuanto crecen poquito, lo primero es irse de la casa para evitar ese tipo de violencia, de abuso, ¿verdad? Y la otra, si pueden ganar dinero sin estudiar, mejor. ¿eh? Entonces, yo no te estoy hablando sacándome de la manga las cosas. Yo tengo mucha experiencia de haber escuchado muchísimos corazones que estaban pasándola mal por causa de diversos tipos de violencia. Pero yo te voy a decir algo, por encima del narco, y no me equivoco, por encima del narcotráfico está la violencia sexual. Porque esa se da en todo hogar que lo permite, donde hay padres infieles va a haber violencia sexual en el hogar. Y muchas veces hasta se indignan porque la hija sale embarazada o el muchacho embarazó a la novia, cuando no se dieron cuenta que ellos propiciaron esta situación por haber sido infieles a Dios, infieles al matrimonio, infieles a los hijos. Y esas son las cosas de las que no se habla. Te quiero platicar un poquito acerca de lo que dice los ejemplos bíblicos acerca de esto, ¿no? Te mencionaba el diluvio, bueno, ahí te va Génesis 6, 11 y 12. Fíjate lo que dice. Para Dios, estamos hablando de siglos y siglos y siglos atrás, ¿eh? La tierra estaba llena de maldad y violencia, pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, es que la destruyó. Fíjate. Levítico 19:13. No uses la violencia contra tu prójimo ni le arrebates lo que es suyo. No retengas la paga del trabajador hasta el día siguiente. Hasta eso, el retener la paga es un acto de violencia, fíjate. Y cuando dice, no uses la violencia contra tu prójimo ni le arrebates lo que es suyo. Y vemos a dos pequeños de 2 años en guardería peleando, arrebatando con violencia, con golpes, con ira, lo que se supone que creen que es suyo, ¿verdad? Segundo de Samuel 12:10. Puesto que me has menospreciado, está hablando el profeta, eh, por medio de Dios usa el profeta, al apoderarte de la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Jamás se apartará de tu casa la violencia. Fíjate, palabras dichas a David después de que lo cacharon, ¿verdad? Se dice que había pasado casi un año, fíjate, se cayó. Por eso cuando dice él mismo escribió el Salmo 32, mientras callé, mis huesos se secaron. Sí, y esto es un hecho real. Él se tardó un año hasta que vino el profeta a confrontarlo, y es entonces que él escribe el Salmo 51 y le pide perdón al Señor, ¿verdad?
Job 16:17. A pesar de que nunca hice violencia a nadie y de que ha sido pura mi oración. Job ignoraba la violencia espiritual y la opresión que estaba viviendo. Él nunca supo que fue el diablo. Él nunca supo que fue Satanás. Quizá Dios se lo reveló en algún momento, la Biblia no lo dice, pero lo que sí nos deja a nosotros muchas lecciones acerca de que, si bien es cierto que hay violencia por humanos, hay una violencia satánica. Y esa es la que menos estamos habilitados para contrarrestar, aunque hayamos tomado muchas veces el curso de la armadura espiritual, que cada tantas veces se desvía y se distrae hacia los elementos en lugar de lo que Dios promete hacer con aquel que entra en una lucha correcta contra lo espiritual. ¿Sabes cuál es la base? Dejar de participar de toda forma de pecado, ¿sí? Y eso es lo que hace que tengamos la victoria. Salmos 9:12. Dios se acuerda de los afligidos y no olvida sus lamentos. Castiga a quienes les hacen violencia. Y yo creo que ahí debe estar nuestro corazón confiado en que Dios, que es santo, que Dios, que es justo, es verdadero, ¿sí? Él va a dar el castigo justo, así es que no busques venganza. Me tocó ser testigo también de familias que se vengaban porque tomó el territorio del narco y entonces manda a alguien para que lo mate y luego viene otro y mata a aquel. ¿Y qué resulta, no? Mucha viudez, mucha orfandad, el reclamo del dinero, las persecuciones. O sea, no creas que esto se termina matando a alguien, ¿no? Salmo 62:10 dice el salmista: no confíen en la violencia, no se endiosen con el pillaje. Si llegan a ser ricos, no pongan su confianza en el dinero. ¿Eh? Y luego vamos con unos proverbios, me llamaron mucho la atención los proverbios. El 10:6 dice: sobre el hombre bueno llueven bendiciones, pero al malvado lo ahoga la violencia. Fíjate, a mí me queda claro que cuando Proverbios habla del bueno, no es en esencia, sino el que hace el bien, ¿sí? El que es bondadoso, porque el fruto del Espíritu que genera esa actitud le trae bien y hacer el bien, y le llueven las bendiciones, ¿verdad? Proverbios 10:11 dice: las palabras, perdón, del justo son fuente de vida, pero al malvado lo ahoga la violencia. Fíjate. Entonces hasta nuestras palabras tienen que ser cambiadas. Y yo aprendí hace muchos años de una mujercita que me dijo: si no tienes nada bueno que decir, no digas nada. Y tú no tienes una idea de cuánto Dios me ha librado de no decir aquello que no tenía que decir. Porque no siempre tengo que dar mi opinión, porque no siempre me la piden, ¿no? Entonces, el guardar muchas veces está un pensamiento fugaz, feo. Y yo no lo digo, yo ya fui victoriosa de haber sido esclava de esa sentencia fea que pude haber dicho, ¿no? Dice el 21:7 de Proverbios: a los malvados los destruirá su propia violencia por no haber querido practicar la justicia. Y no es que yo me regocije que le vaya mal al malvado, no, yo no lo determino, yo no lo deseo. El soberano, el todopoderoso, Él es el que promueve y provoca toda esta situación justa que nadie más lo puede hacer. Eclesiastés 4:1, y te voy a platicar algo bien interesante. Dirigí luego mi atención a los actos de opresión que se cometen en este mundo. Es Salomón hablando. Y vi que los oprimidos lloran, pero no hay quien los consuele. Sus opresores les hacen violencia, pero no hay quien los consuele. ¿Sí? Estaba yo buscando pasajes que hablaran acerca de este tema, porque me encontré más de 70 menciones de la palabra violencia, pero hay muchos otros eventos
donde no se usa la palabra violencia, pero hay violencia, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención que ahí en el Salmo 72, esto me dejó así como que, ay, qué tremendo, ¿no? Fíjate, es el Salmo 72 es la oración por el rey. Y ¿te acuerdas lo que te acabo de decir? Que está así como Salomón muy confundido porque tanta violencia y no hay quien los ayude, ¿no? Sin embargo, al orar por el rey le estaban diciendo que todos los reyes se arrodillen ante él, o sea, esa es la oración que estaban haciendo a favor de Salomón, ¿sí? Que todas las naciones le sirvan. Pues él salvará al pobre que suplica y al necesitado que no tiene quien lo ayude. ¿Quién lo iba a salvar? Pues el rey, ¿no? Tendrá compasión de los humildes y salvará la vida a los pobres. ¿Quién? Pues el rey, y no lo hizo. Los salvará de la opresión y la violencia, pues sus vidas le son de gran valor. ¿Quién tenía que hacer eso? El rey. ¿Y qué crees? No lo hizo. A mí esto me llama, porque yo iba a poner este pasaje, pero me gusta ver los contextos, porque pareciera ser que es Dios prometiendo, él directamente, que va a salvar al pobre, que suplica al necesitado, que no tiene quien la ayuda, que tendrá compasión. No, 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 este era un poder delegado en la vida de Salomón y no cumplió. Porque todo lo que Salomón vino haciendo, pues lo vino haciendo para su propio beneficio, ¿no? Entre comillas. A mí eso me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Y luego vienen muchas preguntas comunes a la gente que me han hecho a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Por qué Dios permite la violencia? Amado, Él no la permite. Tú y yo la permitimos. Y Dios, con todo y que es soberano y es grande y todopoderoso, Él sigue permitiendo al ser humano tomar decisiones. Fíjate, Él no creó títeres. Él creó seres humanos con voluntad. Por eso nos invita a someter nuestra voluntad a la suya. ¿Sí? Pero no es que Dios permita la violencia, es que nosotros la permitimos, la generamos. ¿Por qué la Biblia habla de tantas guerras? Pues porque es histórica y nos está narrando los hechos que sucedieron, que aun cuando Dios no estaba de acuerdo, sucedían porque la forma de la guerra era de querer ambicionar, tener más y más y más poder y economía. Esa era la base de las guerras, ¿no? El control de otras naciones. ¿Por qué empieza tantas veces en la familia y se extiende hacia afuera? Porque la familia es un grupo de pecadores que necesitan un salvador que los libre de la violencia, que los libre del pecado, que los libre de la ambición, que los libre de la ira, que los libre de la venganza, que los libre de los malos deseos, de los malos pensamientos, de las rivalidades, de la competencia, del rechazo, del abandono. Fíjate, hay que la familia es lo mejor, pues discúlpame, para mí en la vida lo mejor es Dios. Ahora, Él creó la familia, sí, pero Él estaba dando a la familia la oportunidad de ser un núcleo donde se otorgara seguridad, donde se otorgara amor incondicional, donde se otorgara protección. Y yo veo, de veras, o sea, a mí no me vienen a mentir, o sea, somos provocadores de cosas malas. Y luego vamos como heredando, ¿no? Ciertas predisposiciones, ciertas formas, ¿no? ¿Por qué hemos creído, aceptado y justificado el carácter violento personal? ¿Sí? Ya estuvo, mi amado. Si el Señor y su Espíritu te muestra que tienes un problema con la ira, con el enojo, con la violencia, con la voz fuerte, con las palabras hirientes, yo creo que ya, o sea, es que Dios te ama, sí, sí te ama, pero no te acepta, ¿sí? Que tú sigas así, porque en Él hay cambios. Estaba yo escuchando en la mañana Colosenses y dice, la buena noticia
genera, y está hablando del Evangelio, la buena noticia, ¿no? Generan ustedes nuevas cosas. ¿Cuántas cosas nuevas de Dios has vivido? ¿O sigues repitiendo, ¿no?, las malas costumbres de tus antepasados? ¿Por qué nos hemos permitido estar y permanecer enojados por largo tiempo? ¿Sí? Esto es una forma de violencia. Ahora fíjate, la violencia no es solamente tu actitud que separa y aleja a otros de quererse acercar con confianza, sino que como la traes adentro, esa actitud de enojo, de ira, te está dañando tu cuerpo, el único que tienes. Por eso Pablo dice, quítense de ustedes la ira. Y como yo, la única manera que pude quitarme la ira heredada, conductual, porque en mi casa todos eran enojones, abuelos, tíos, todo el mundo era enojón. Entonces yo le dije a Dios, no, yo no quiero, ayuda. ¿Y sabes cómo fue? Empezando por pedir perdón por pecado de ira tolerada y practicada en mi vida desde niña. Y me pasé un buen confesando que esa ira me llevó tantas veces a hacer daño a otros, ¿verdad? ¿Por qué nos comparamos con otros? ¿Sí? ¿Por qué cuando vemos la maldad afuera creemos que somos nosotros mejores? Y ponemos, somos malos, buenos. No, mi amado. Si tenemos vida es porque Dios es bueno y porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hay un arrepentimiento con el que llegamos para reconocer a Jesús como Señor, pero hay otro arrepentimiento que es el que vamos a practicar constantemente cuando fallamos, ¿sí? Y que debe de ir acompañado de confesión y de perdón. ¿Qué debo hacer para tratar con mi corazón inclinado a la violencia? ¿Qué proceso he de seguir para ser parte de la solución y no del problema? ¿Cuántas veces debo confesar este pecado y perdonar? ¿Sí? Vamos a orar, sí, por esos lugares donde están viviendo, ¿no?, estos actos externos. Pero mejor vamos a pedirle a Dios que examine los actos internos de nuestro corazón y acto seguido de nuestro entorno, nuestra casa, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, nuestros hermanos, y empezar a compartirles la buena noticia. Por favor, no es cuestión de invitarlos a la iglesia, no. Haz discípulos, compárteles el evangelio, compárteles la palabra de Dios, compárteles lo que Dios dice acerca de todo esto. Me llamó mucho la atención la respuesta. Estaba yo meditando en estas preguntas comunes y me trajo, Dios, digo, estaba yo escuchando la Biblia dramatizada, Colosenses, y me encuentro con Colosenses 3, 19, 21, y dice, esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Fíjate. Y luego dice, hijos, obedezcan en todo a sus padres porque esto agrada al Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Instrucciones para la casa, instrucciones para el hogar, ¿verdad? Entonces vemos cómo el mismo Pedro también le dice, oigan, varones, traten a la esposa como un vaso frágil para que sus oraciones no tengan estorbo, no sean ásperos con ellas. Un hombre que era violento y Dios lo cambió en un hombre tierno y un pastor amable. Qué tremendo, ¿no? Y entonces encontramos, me voy a la palabra profética y vemos que este problema ha sido de siempre, ¿no? Porque ahí en el 28 de Jeremías dice, siempre que hablo es para anunciar violencia y destrucción. Continuamente me insultan y me hacen burla porque anuncio tu palabra. Pues el profeta estaba hablando de parte de Dios, pero sin embargo, la violencia que había hace siglos atrás en aquel lugar y destrucción que había, se estaban acostumbrando a eso y Dios les estaba dando palabras de esperanza, planes de bien y no de mal, y no querían escuchar su palabra. Miqueas 7:2, ya no quedan en el mundo hombres rectos ni fieles a Dios.
Todos esperan el momento de actuar con violencia. Los unos a los otros se ponen trampas. Y yo digo, no solamente orar porque pare la violencia. Yo no quiero ser tramposa. Yo no quiero ser piedra de tropiezo. Yo no quiero poner trampa a otros, empezando desde mi casa. Quiero ser canal de bendición. Quiero ser mano que ayuda, que levanta, que comprende, que consuela. ¿Sí? Habacuc, son libros que casi no leemos, ¿eh? 1:2 dice, Señor, ¿hasta cuándo gritaré pidiendo ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo clamaré a causa de la violencia sin que vengas a librarnos? Sin duda alguna, la estaban pasando muy mal estos profetas por compartir la palabra y que la gente no quería escuchar. Como te digo, este problema de la violencia está arraigado al corazón humano. Entonces, mi consejo mayor que te puedo dar ahora, empieza con el tuyo. Y de esa manera tú puedes tener autoridad y poder para clamar para que Dios haga algo con los violentos, que empieza desde salvación, restauración, reconciliación, sanidad de su mente y corazón, liberación de la opresión del enemigo. Ve a la raíz. No te guíes nada más por los eventos, que no dejan de ser dolorosos y tristes, ¿sí? Sino qué generó todo eso. ¿Qué generó? Hechos 19:16. Al mismo tiempo, el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Ahora, no hay que ignorar que hay una lucha demoníaca. Y yo no sé tú, a mí me ha tocado estar en muchos eventos donde el poseso está manifestando ahí, que le salen rasguños, que le salen moretones, que se quiere defender, que lo quieren sostener, que tiene una fuerza brutal. Y eso es la violencia demoníaca, que muchos ni siquiera entienden. La objetan, la critican, pero no participan en ser agentes de bendición para llevarles la luz y rescatarlos de las tinieblas. Tenemos que tener claro que el enemigo sí vino a violentarnos. Él es el que genera esos malos pensamientos, esos malos deseos, esas lujurias, esa sensualidad, esos deseos desordenados, esas pasiones fuera de control. Él seduce porque ve en nosotros que todavía hay esa tolerancia a cierto tipo de atracción equivocada. Hechos 21:35 dice, al llegar a las gradas del cuartel, los soldados tuvieron que llevar a Pablo a cuestas, debido a la violencia de la gente. Este apóstol, que en principio era el predicador a los gentiles, ahora estaba viviendo esa violencia por predicar la palabra, así como los profetas, ¿verdad? Y Dios lo cercó para evitar que él quedara en ese lugar muerto, como tantas otras veces lo había librado, para que siguiera proclamando su verdad. Quiero terminar con esta escritura, que también viene a darnos respuestas del por qué y cómo solucionar en nuestro corazón. Ahora, te voy a recordar, esto es para ti. Si tú lo quieres compartir, está bien, pero empieza contigo, erradicando en el nombre de Jesucristo toda inclinación natural a la aspereza, a la violencia, a las diversas formas, el tono de voz, todo aquel que tiene problemas como la forma que habla que parece muy golpeado. Hoy Dios te puede cambiar hasta tu tono si tú le crees, ¿sí? Santiago 4, ahí viene muchas respuestas. Dice el apóstol, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su interior. ¿Te das cuenta? El interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan,
sienten envidia de alguna cosa. Y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Oh, gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. ¿Qué te parece que oremos? Y así con tu corazón dispuesto, agradezco la atención de todos aquellos que se conectaron y los que han de conectarse. Pero sobre todas las cosas vamos aterrizando este tema delante del Señor para que Él sea el que nos examine y el que nos señale si traemos algo todavía ya atravesado, que no hemos llevado a la cruz de Cristo o hemos entregado en el trono de la gracia al Padre. Y que nos erradique toda esa inclinación natural que traemos desde la caída de la humanidad a ser violentos, a ser agresivos, a ser ásperos, desde el hablar, pero también la mirada, la actitud física, corporal, tantas veces que es tan intimidante que por eso la gente no ni saluda, ni se acerca, ni escucha lo que tienes que decir porque la actitud estorba. Y dile a Dios junto conmigo, ahí desde lo profundo de tu corazón. Padre, nos ha impactado mucho las noticias de toda la violencia que está pasando en distintos lugares de nuestro amado México, pero también del mundo. Y a veces pensamos, ¿cómo podemos hacer para que esto pare? Pero quizá no habíamos pensado, ¿qué puedo hacer yo para empezar desde mi interior, desde mi corazón, a erradicar todas esas actitudes violentas que he permitido, que he tolerado, que he cultivado, con las que he dañado a otros? Y no solo eso, sino como tu hijo he dado mal testimonio. Porque no ha habido un arrepentimiento sincero, porque no ha habido una confesión legítima. Y por eso venimos en esta hora, tus hijos, Dios. Sí nos duele lo que está pasando, nos atemoriza estar expuestos a esa violencia de gente que trae un arma. Pero cuántas veces nosotros somos el arma de destrucción y ya no queremos serlo. Yo te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo que examina hasta el pensamiento más profundo, que ayudes a cada uno de mis amados junto conmigo a hacer un buen examen al corazón y ver si nosotros no hemos sido participantes, pasivos o activos de diversos tipos de violencia. Quizá por esa frustración, quizá por esa decepción, quizá porque hemos echado culpa que otros son los que provocan esto en nosotros, cuando no nos hemos dado cuenta que es algo que tenemos de predisposición interior. Señor, perdónanos cuando hasta hemos pedido cosas que no nos has concedido porque tú sabes que son para el placer y no de acuerdo a tu voluntad. Perdónanos cuando hemos querido congraciarnos con el mundo y nos convertimos en enemigos tuyos.
Señor, perdónanos cuando no hemos nosotros sometido nuestra voluntad a la tuya. No hemos acercado nuestra vida a ti de tal manera que tú te acerques, limpiando nuestras manos, purificando nuestros corazones y dejando de amar al mundo como lo hacíamos antes. Y de esta manera resistir al enemigo. Yo te ruego en el nombre de Jesús que escuches nuestro clamor por todos esos lugares donde está habiendo esa violencia externa, pero que nace en el corazón de cada uno que comete violencia. Ten misericordia, ten compasión. Abre los labios de tus hijos para dar testimonio, para compartir la buena noticia que solamente en Jesucristo hay salvación, perdón de pecados y podemos acercarnos al Padre eterno. Te ruego que nos permitas ahí ser luz, ser sal, que nos permitas, Señor, interceder por todas las familias que están viviendo la violencia en sus casas, que haya esa reacción de arrepentimiento, todo aquel que es violador, todo aquel que es abusador, todo aquel que es maltratador, todo aquel, Señor, que venga tu Santo Espíritu a parar esas actitudes de venganza, de malos deseos. Yo te ruego que, Señor, uses a tu pueblo, uses a tus siervos para poder dar testimonio, para poder proclamar nuestra fe y nuestra confianza en ti como el único que tiene el poder para salvar. En tus benditas manos estamos. Seguimos orando y clamando. No solamente porque haya paz externa, sino porque empiece a verla en los corazones cuando se someten a ti, cuando te reciben a ti, cuando se ponen en paz y a cuentas contigo. Te ruego en el nombre de Jesús que a través de estas pruebas que pasamos nos enseñes cómo orar, pero también qué hacer. Que no seamos tan solo religiosos, sino seamos hacedores de tu palabra. Gracias por este mensaje, porque sin duda alguna ha conmovido nuestros corazones para ser confrontados de manera muy particular y que desde ya empecemos a buscar reconciliación con aquellos que en nuestra ignorancia y rebelión dañamos. Puede ser algo reciente o algo de mucho tiempo atrás. Danos tu respaldo, porque tú nos has perdonado, porque lo oramos y lo pedimos en el poderoso nombre de Jesucristo, con la garantía que el poder de su sangre nos limpia de toda maldad. Y a tu nombre sea siempre la gloria. Amén y amén. Pues estoy contenta y agradecida por haber permitido que tus oídos escuchen este mensaje. Y le doy gracias a Dios por su palabra, porque sé que no vuelve vacía, que cumple propósito, que cumple efecto, y yo confío de todo corazón que lo que te he compartido sea puesto por obra. Espero tu saludo, sí, pero platícame qué te dijo Dios en esta hora, ya sea en lo personal o en el chat, no importa. Lo importante es que tengas en tu corazón el deseo de ser un instrumento de bendición y no de destrucción. Señor esté contigo y que su espíritu te sustente y que su palabra sea viva y real en tu vida. ¿Qué te parece? Nos vemos en próxima oportunidad, si el Señor así lo permite. Bendiciones. Hasta pronto.